Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de Conecta y Comparte, explorando el conocimiento. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de los diferentes patrones que podemos observar en la naturaleza y que seguramente ustedes siempre lo han asociado a algo y ya lo han escuchado hablar sobre ellos, porque son los fractales, ¿no? Y hay muchas historias a través de ellos y de su formación, etcétera. Y el día de hoy tenemos a alguien aquí que nos va a platicar sobre esta formación de diversos patrones. Con nosotros está el día de hoy el maestro en ciencias Adrián Alberto Colín Vidal. Eh, ¿Sí me escuchas, Mónica? Ok. Eh, ¿Sí? El maestro Adrián es un estudiante de doctorado que está en el Centro de Investigación del CICATA en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Legaria. Adrián nació en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegó a la Ciudad de México para realizar sus estudios de licenciatura en Ingeniería Aviónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, en el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado previamente ya la maestría en el mismo centro de investigaciones en la línea de nanomateriales, con la especialidad en materiales con aplicaciones fototérmicas. Actualmente, su investigación se centra en el desarrollo de películas delgadas con miras a aplicaciones en materiales absorbedores selectivos. En su ponencia de hoy, Los fractales, un acercamiento a distancia, Adrián nos comentará un poco acerca de qué son los fractales y algunos ejemplos sobre ello. Pues muchas gracias, Adrián, por estar hoy con nosotros. Te doy la palabra para que puedas en este momento iniciar tu charla. vale, no, al contrario, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes tanto a ti como precisamente a la audiencia. Meramente para verificar, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, por permitirme estar en este espacio con ustedes. Y pues la presentación que voy a dar es acerca sobre los fractales. Por título lleva Fractales, un acercamiento a distancia. Y pues espero que de alguna manera pueda despertar su interés y aparte de eso, pues pueda lograr transmitirles un poco sobre estos sistemas que son algo interesantes, ¿no? Me presento nuevamente con ustedes, soy el maestro en tecnología avanzada, Adrián Alberto Colín Vidal, y pues sin más, vamos a dar comienzo a esta presentación. Eh, Como tal, nosotros siempre hemos visto en toda la naturaleza la geometría. De hecho, lo que nosotros conocemos usualmente es la geometría euclidiana clásica y ha sido por mucho tiempo la base que necesitamos para comprender muchas de las formas y estructuras que componen este mundo que nos rodea, que pues hasta cierto punto llega a ser muy complejo, ¿no? Y por esta complejidad hay fenómenos y objetos que muchas veces desafían nuestra comprensión de cómo vemos geométricamente el mundo, ¿no? Estas muchas, o más bien algunas partes de esta complejidad la podemos ver en estas geometrías fractales, ¿no? Y podemos ver cómo hasta cierto punto, conforme más se investiga sobre este campo, pues se ha revolucionado mucho la percepción que tienen los científicos sobre todos estos fenómenos que ocurren pues en la naturaleza y en parte en la ciencia. Más adelante me explicaré por qué en estas dos partes, ¿no? Entonces, en esta presentación, la idea es de que exploremos qué son los fractales, quién los nombró, cómo se desarrollaron a través del tiempo, algunos ejemplos de ellos, tanto los que son de la naturaleza como aquellos artificiales creados por nosotros, y pues también qué aplicaciones prácticas y trabajos de investigación se han usado, o bueno, se han desarrollado sobre este tema, ¿no? Para empezar, vamos a sentar términos, ¿no? El término fractal es acuñado por primera vez por Benoit Mandelbrot en 1975. Él, de hecho, le denomina fractus, que viene siendo una traducción más bien de latín a roto o irregular. Mandelbrot fue un pionero en estos estudios y aparte de esto, él empieza a proponer esta teoría de fractales, ¿no? O sea, el estudio sobre esta rama nueva de la geometría.
Principalmente estos trabajos que él empieza a desarrollar no eran del todo ajenos a la ciencia. Previamente habían matemáticos como Carl Weierstrass y George Cantor, que en conjunto pues desarrollaron conceptos matemáticos relacionados con las funciones fractales y con precisamente conjuntos no discretos. En específico creo que, bueno, algunos que sean interesados en matemáticas han de haber escuchado por ahí también los conjuntos de Cantor. Precisamente va también sobre ese lado la parte de los fractales. Y otro punto importante, cabe mencionar que Mandelbrot era alguien que trabajaba en IBM en este entonces contaba con un poder computacional que le permitía hacer este tipo de representaciones artificiales. Más adelante también tocaremos eso. Entonces, ¿qué vienen siendo los fractales? Un fractal es un objeto geométrico que la estructura que lo compone se va a repetir a diferentes escalas. Prestemos atención, por ejemplo, a la imagen de este lecho. Nosotros inicialmente, ¿qué veríamos, no? Bueno, notaríamos una planta que tiene una rama principal y que tiene una geometría, vamos a decir, lanceolada, ¿no? O sea, con forma de lanza. No obstante, si nos fijamos y nos acercamos un poco más y solo posamos nuestra atención en esta rama, vamos a ver que esta rama parece sutilmente una réplica de la rama principal que estábamos viendo. Y si volvemos a hacer el mismo trabajo de ejemplo y volvemos a acercarnos ahora a una de las ramas que lo conforman más pequeñas, vamos a notar de que esto se está repitiendo en una serie de patrones que aparentemente pues es infinito, ¿no? Entre comillas, porque en el caso de la naturaleza las cosas son finitas y eso precisamente por cómo está compuesta la naturaleza, ¿no? Entonces, estas estructuras pueden ser generadas a partir de un proceso recursivo, es decir, una y otra vez la misma idea aplicada, pero en cada una de las partes que componen este sistema, que es un fractal, ¿no? Y precisamente es muy similar la forma en cómo vemos estas estructuras, independientemente de la escala de visualización. Como les comentaba hace un momento, no importa qué tan cerca o qué tan lejos estemos, nosotros vamos a ver un patrón que se está repitiendo indefinidamente, ¿no? Ahora, ¿qué características presentan los fractales? Una vez con este término ya pues aterrizado, ¿no? Vamos a tener que algunos de ellos son iterativos, presentan una serie de autosimilaridad, es decir, a diferentes escalas nosotros veríamos, como mencionaba anteriormente, patrones semejantes, no necesariamente idénticos, pero sí semejantes que de alguna manera nos definirían el cómo está dado el fractal, ¿no? Ahora, hay otra parte que también es muy robusta, que también lo vamos a ahondar unos momentos más en esta plática, y es que los fractales pueden ser dados por también una parte matemática que los define, que es cómo está dada su dimensión fractal con respecto a la dimensión topológica en la que se encuentran. Esto es muy complejo, voy a tratar de simplificarlo lo mejor posible para que tengamos una charla más amena, ¿no? Bástese con entender por ahora que estas tres características son esenciales, más hay fractales que llegan a ser más complejos, que algunos no presentan iteratividad necesariamente. Entonces, vamos a empezar con las cosas bonitas y nos vamos a quedar en ese mundo por ahorita. ¿Cómo se construye un fractal? Ok, primero antes que nada vamos a tener que imaginar una función, ¿no? ¿Y cuál es nuestra función? Vamos a decir que vamos a ocupar una señal triangular. ¿Qué significa? Una línea horizontal, seguida por una línea con pendiente positiva, seguido de otra línea con pendiente negativa y seguido de otra línea en horizontal, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra función fractal que vamos a ocupar y que la vamos a aplicar ¿a qué? Bueno, a una figura generadora. En este caso, vamos a elegir una línea. Entonces, si podemos notar esta línea, si le aplicamos esta función fractal, va a empezar a generarnos en la primera iteración este comportamiento. Ahora, en la siguiente iteración, ahí viene lo interesante, nosotros estaríamos aplicando de nuevo esta función del copo de Koch, a la línea horizontal. Y también a la línea dependiente positiva. Y a su vez a la línea dependiente negativa. Y a su vez a la siguiente línea horizontal. Entonces estamos ya viendo un patrón ahí que se está repitiendo, ¿no?
Y si nos damos cuenta y nos aventamos más y decimos, ok, ahora a cada una de las líneas que componen esta segunda iteración, le vuelvo a aplicar la función fractal, ahora para esta línea, y es más que evidente, podemos notar este comportamiento. Ok, volvemos a realizar el patrón en cada una de las líneas planas, vamos a decirlo así, sucesivamente. Para la quinta iteración nosotros tendríamos ya un objeto bastante complejo que tendría un perímetro muchísimo mayor al perímetro que tenía la primera iteración. Eso si nos ponemos buzos y nos damos cuenta de que con cada iteración estamos agregando un poco más del perímetro, ¿no? Esta es la forma en cómo se construye un copo de Koch. Ajá. En este caso, vamos ahora a ocupar otra figura generadora y nos vamos a dar cuenta precisamente de que a partir de un triángulo, una figura cerrada, vamos a tener un copo totalmente diferente. Nótese que la figura generadora aquí es una línea, es decir, su dimensión es 1, y eso lo debemos de tener presentes. Para el triángulo tendría 2 dimensiones, y eso lo vamos a entender más adelante. O sea, esa parte del triángulo yo creo que quedaría pendiente ya por parte de los interesados. Vamos a entender qué es una dimensión topológica. Hausdorff era un matemático que se le ocurrió una idea, pues vamos a decirlo, bastante sencilla o simple para poder saber en qué dimensión estamos trabajando algo. Entonces, es lo que decía, si tengo una línea recta, ¿cuántas? Y eso es importante, si tengo una línea recta de longitud 1, ¿cuántas copias de esa línea recta de longitud 1 necesito para hacer esa línea recta? Pues es muy trivial, ¿no? O sea, dirías, pues necesito solo una copia de esa longitud de recta para hacer esa recta. Ok, ahora supongamos que tengo una copia, o un representante del tamaño de 1/2. ¿Cuántas copias necesito del tamaño de 1/2 para reproducir la línea recta original que medía 1? Necesito 2 copias, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ahora divido en 3 y tomo una copia de 1/3 de la línea recta original? ¿Cuántas copias necesito de 1/3 para poder recrear la línea original? Pues necesitaría 3 copias, ¿no? Entonces, aquí él dijo, vale, ahora voy a irme a la segunda dimensión. Y ahora voy a manejar un cuadrado, una figura cerrada, que era lo que les decía en la parte del triángulo. Si nosotros tenemos un cuadrado y a este lo dividimos a la mitad, es decir, la mitad de cada uno de sus lados está partido por la mitad, ¿cuántos cuadrados necesito para poder volver a crear el cuadrado original? Pues necesito 4, ¿no? Y lo mismo si lo parto en 1/3. O sea, necesito 9 cuadrados. Ahora, si tengo un cubo, ya este cubo, lo mismo, parto sus lados a la mitad. ¿Cuántos cubitos de 1/2 necesito para hacer el cubo original? Necesito 8 cubos. Y ahora, ¿cuántos necesitaría si tuviera cubos de 1/3 del tamaño del cubo original? Necesitaría 27. Aquí lo que se dio cuenta Hausdorff, y es lo importante, es que hay un patrón que se repite para cada una de estas figuras. E importa muy poco el representante, que en este caso viene siendo la copia chiquita que ocupas para crear la figura más grandota. Aquí la situación es la siguiente. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de copias n mayúscula, y tenemos también un representante de, vamos a decir, un valor fraccionario 1 entre n y n minúscula, y este n viene dado, por ejemplo, para estos casos, si nosotros sustituimos aquí, vamos a darnos cuenta de ese patrón. Entonces, para el caso de n, o sea, del número de copias de 1, con el número de, perdón, con el tamaño de 1 entre n, que en este caso sería 1 entre 1, nos daría que la dimensión de este objeto es 1 igual a 1
elevado a la ¿qué? Pues a la 1. Y si hacemos lo mismo ahora con, por ejemplo, esta figura, nos vamos a dar cuenta de que la ecuación lo que dicta es 4 es igual a n aquí vale 2. Entonces, 4 es igual a 2 elevado a la ¿qué? Ah, pues al cuadrado, ¿no? Entonces, la dimensión en la que está este objeto es en una dimensión 2. Y lo mismo para hacerlo en el cubo. Entonces, podemos converger en que la idea de cómo determinar una dimensión de un objeto, pues puede ser dada por este caso, ¿no? Y por esta fórmula. ¿Ok? Y aquí es donde las cosas se ponen muy feas. Resulta que en un fractal, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una línea de longitud 1, que si se acuerdan fue nuestra figura generadora. Y vamos a tener una copia de 1/3 que va a estar implementada 4 veces. Es decir, vamos a tener 4 copias de 1/3 de tamaño. Entonces, n viene siendo 3. Y la cantidad de copias n mayúscula viene siendo 4. Y cuando nosotros hacemos esto, nos vamos a dar cuenta de que la dimensión es de entrada fraccionaria. Por eso se llaman fracciones en este caso, o sea, dimensiones fraccionarias. Y segundas, va a ser más grande que la dimensión de la que partimos, que vendría siendo la figura generadora, que era 1. Entonces, a eso se refieren con esa propiedad en los fractales, de que sean, sí, autosimilares, pero también la dimensión fractal que tienen asociada es más grande que la dimensión topológica que deberían de tener. Y aparte de eso, pues sí, o sea, la complejidad se va por los cielos, les digo, por el simple hecho de que son dimensiones fraccionarias, ¿no? Eso es como que un poco para que entendieran por qué es que estas figuras no son tan triviales del todo, ¿no? Por otro lado, y podemos verlo en la naturaleza reflejado, los fractales los podemos encontrar desde los copos de nieve, que por cierto, ningún copo de nieve es idéntico a ningún otro, o sea, cada copo de nieve se forma de una manera muy distinta y esto por cada uno de los factores ambientales que influyen en la formación del copo. Por otro lado, la ramificación de los árboles, ya lo vieron con los helechos, y no es muy diferente del caso de árboles, o sea, nosotros tenemos, es muy bella la naturaleza, perdonen que me emocione, pero nosotros tenemos tantas complejidades y tantas variedades en las formas, en cómo crecen las cosas, ¿no? Que precisamente hay hasta cierto punto esa parte de la naturaleza de buscar hacerlo simple. Y con ello, precisamente, se da pie a este tipo de estructuras que tienden a ser eficientes en su crecimiento y a reproducirse a gran escala, ¿no? Entonces, cada una de las ramas que tiene un árbol se divide en ramas más pequeñas, siguiendo un patrón, pues, ramificado, ¿no? Y también tenemos este patrón de fractales en la naturaleza, en las líneas costeras y en las costas de los países. De hecho, aquí se vuelve también otro pivote para una discusión que hubo en Gran Bretaña en algún tiempo, ¿no? El problema de la costa. Resulta que los británicos querían medir la costa de su isla, ¿no? Y dijeron, ok, vamos a ocupar una regla. ¿Y a qué me refiero con una regla? Es decir, la unidad con la que vamos a medir cada una de las partes de la costa de forma entera y vamos a ver cuánto nos resulta, ¿no? Entonces empezó el debate de, pues, ocupemos una de 200 kilómetros, no, una de 50 mejor, ¿no? Para tener más resolución. Bueno, cuando empezaron a hacer las mediciones con 200 kilómetros, resulta que la costa tenía una longitud de 2.400 kilómetros. Y cuando ocuparon la regla de 50 kilómetros, hubo un problemón gigante, porque la regla de 50 kilómetros elevaba el cálculo en 1,000 unidades. Es decir, la costa en lugar de medir 2.400 kilómetros, medía 3.400 kilómetros, que es un abismo gigantesco de error de medición, ¿no? ¿Y por qué se da esta situación que, pues es, vamos a decirlo hasta cierto punto, un poco visible, ¿no? Y es que precisamente el perímetro de una isla carece de una longitud bien determinada o bien definida por la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes elementos que están compuestos a diferentes escalas. Es decir, por ejemplo, en una costa podemos ver riscos. Ajá.
o podemos ver, vamos a decirlo, pisos de mar, ¿no? Y es muy diferente la escala con la que vas a medir la longitud de un risco a la longitud de una playa, por ejemplo. Y me voy peor todavía. ¿Qué tal si dividimos esa costa a cada uno de los átomos que la componen? O sea, la medida se vuelve muy, muy grande, porque debes de medir cada una de esas imperfecciones que están en el borde del objeto. Entonces, esta parte de interés es precisamente de qué hacer en estos casos, ¿no? O sea, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, lo que se hace, que no es lo más, vaya, aconsejable, pero no queda de otra, es precisamente definir cómo vas a medir la costa. Por ejemplo, si vas a medir una línea de costa en kilómetros, cualquier variación que sea más pequeña que el kilómetro en sí, no debería de representar un problema. O sea, debes de ignorar esas medidas. Todo lo que entre dentro del rango de medición que estás haciendo es lo que vas a ocupar para sacar tu medida. Ahora, aquí también viene algo interesante. Uno pensaría, entonces si yo hago la regla de 5 centímetros, de 10 centímetros, etcétera, ¿voy a ir teniendo una medida infinita? No necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la parte más pequeña del universo, por así decirlo, el átomo. Entonces va a llegar un punto en donde tu medición sí, va a continuarse elevando, pero vas a empezar a llegar a un punto de tendencia en donde ya no se va a hacer tan grande esa diferencia, pese a que tú reduzcas mucho la regla, porque vas a llegar a contar literalmente, grano por grano, cuánto mide la playa. Y cuánto no solo mide la playa, ahora el risco y también toda la costa. Te tardarías un buen, pero el punto es de que la medida quedaría lo más ajustada posible y no tendería a infinito. Entonces, eso es como también la importancia de entender el por qué se presenta esto de al momento de cambiar una escala con otra, pues se genera esta situación de que se incrementa el perímetro de la costa. Ahora, otro de los fractales que tenemos también están en el cuerpo humano. Lo podemos ver en el sistema vascular, precisamente en nuestras venas y arterias. Podemos ver cómo las arterias se van ramificando en arteriolas, después estas se ramifican en capilares y hasta llegar a vénulas, ¿no? Entonces, aquí el detalle es ese. Nosotros lo que estamos observando, o bueno, si ocupamos un poco la imaginación, es que hay ramificaciones, otra vez. Ajá. Y en los pulmones la situación no diverge mucho. Nosotros tenemos ramificaciones bronquiales, otra vez ramificaciones. Entonces, particularmente, eso se esperaría precisamente en un fractal, que hayan ramificaciones para que precisamente el patrón se repita en estas. En cuanto al sistema nervioso, de igual manera, tenemos unas ramificaciones en la parte de los axones y dendritas que precisamente generan nuestras conexiones neuronales para poder pensar. Si nos damos cuenta, hasta ahora, la forma en cómo el universo va generando estas ramificaciones es para hacer más eficientes los procesos. Porque igual, por ejemplo, en el caso de las venas y arterias, pues debe de ser eficiente el transporte de oxígeno en el cuerpo. Y lo mismo en el cerebro, más aún. Necesitas tener la mayor eficiencia en la interconectividad que hay entre las células del cerebro. Ahora, si nos centramos ahora en el universo, y ya no tanto ni en el cuerpo humano ni en la naturaleza, nosotros tendríamos las galaxias y los cúmulos estelares. Nosotros lo que veríamos es a gran escala, por ejemplo, una galaxia en espiral, pero si te acercas más y más y más a la imagen, vas a ver cómo dentro de esta están contenidas figuras semejantes a la imagen, o vamos a decirlo, a la figura grande, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también se presentan a nivel macroscópico, es decir, en el universo totalmente visible a simple vista, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el fenómeno en los relámpagos. Los relámpagos, volvemos al punto de las ramificaciones, es una descarga eléctrica, se divide en diferentes ramas, y estas ramas tienden a tener forma fractal, también eso está bajo estudio. Ahora, hasta ahora hemos mencionado los fractales que vienen siendo dados en la naturaleza, pero ¿cuáles son los que hemos creado nosotros como seres humanos? Híjole, como esto se volvió reciente, desde 1975, recientemente algo de interés, hay una serie de conjuntos que se han diseñado
entre ellos el conjunto de Mandelbrot, que era lo que les comentaba, es uno de los más icónicos y precisamente se genera mediante una ecuación sencilla de matemáticas. También otro de las figuras que se ocupan es el triángulo de Sierpinski. Este triángulo es un triángulo que va formándose por construir un triángulo lleno y un triángulo inverso vacío dentro de cada triángulo lleno. Entonces te va dando una estructura compleja triangular. Por otro lado, precisamente con el avance en la programación y en la capacidad computacional, pues sí hemos logrado llegar a tener de imágenes fractales construidas por software y también hemos tenido arquitectos que diseñan ya sea, vamos a decirlo, propuestas de urbes que tienden a ser fractales en su creación o en sus conjuntos, ¿no? En este caso de las imágenes fractales, de hecho me permití poner esta imagen. Esto es de un artista llamado Roger Johnston. Pueden ver el nombre del artista en la parte de abajo de la imagen. Y esto realmente, pues sí, es bastante llamativo. Hay otro artista que también creo que se dedica a hacer cómics, no recuerdo el nombre del artista, pero también ha hecho imágenes a partir de softwares que representan, vamos a decirlo, como una forma un tanto intrincada como una serie de espacio de ciencia ficción, vamos a decirlo así. Entonces, sí existen estas imágenes y sí tienden a ser elegantes por la misma naturaleza que las compone. O sea, tiende a ser estético este tipo de imágenes. Ahora, en aplicaciones, ¿qué tenemos? Bueno, los fractales pueden aplicarse para la compresión de imágenes. En específico, y vamos en claro, aquí depende mucho de que la imagen deba de tener autosimilitud. Si no tiene la autosimilitud, entonces la calidad de la imagen va a ser mala, aunque la comprimas por este método. Entonces, es más apropiado, por ejemplo, para imágenes naturales, volvemos al punto de las ramificaciones de un árbol o de un trueno cayendo o de un relámpago. También tenemos modelado y simulación de fenómenos naturales. Por ejemplo, estos se emplean en la meteorología para comprender cómo se forman las nubes, la estructura de los sistemas climáticos, la propagación de ondas electromagnéticas. También en la arquitectura, vuelvo al punto, hay arquitectos que ocupan los modelados de fractales para hacer planificación urbana, para hacer diseño de edificios, para precisamente hacer incluso obras arquitectónicas. O sea, esto es bastante amplio. Dentro de las finanzas y economía, incluso se han empezado a explorar si tienen comportamiento fractal algunos activos financieros. Entonces, ¿qué implicaría? Que tú podrías, de alguna manera, describir un patrón de cambios en el mercado a partir de patrones fractales, ¿no? Y esto podría ser, pues, precisamente para estrategias de inversión y modelado de finanzas, ¿no? Entonces, eso también es como de interés. Otros trabajos de investigación que se están realizando con los fractales están dados en la biología y la medicina. Estos se ocupan para estudiar y analizar lo que son los tejidos biológicos, ¿no? Pueden ser los pulmones, vasos sanguíneos o incluso células tumorales, que también son células amorfas que van creciendo en un patrón aparentemente no, vamos a decirlo, más bien que carecen de un patrón durante su crecimiento, pero no necesariamente, o sea, es parte del estudio que se está investigando, ¿no? Por otro lado, en física y ciencia de materiales, estos se ocupan para describir y precisamente predecir la formación de ondas en lo que son medios heterogéneos, o sea, la propagación de las ondas, ¿no? También de igual manera se ocupa en dinámica de sistema de partículas, dinámica de partículas en sistemas caóticos. Y otra de las aplicaciones viene siendo en la formación de las fracturas en materiales sólidos. Si se acuerdan del problema de la costa, esto es replicable a menores escalas, entonces para eso también se ocupa. De igual manera, en cuanto a ciencias ambientales, los fractales se están ocupando bastante para lo que es la distribución espacial de especies, el estudio de patrones de vegetación y dinámica de paisajes. Como les comentaba anteriormente, la naturaleza tiende a hacer las cosas lo más eficientemente posible. Nos lleva muchísimo tiempo de ventaja. Nosotros somos una especie que apenas lleva un cortísimo tiempo existiendo, ¿no? Pero el universo ha estado desde antes por lejísimos, no podemos imaginar cuánto,
y cómo las reglas están dadas en su juego es para que las cosas se hagan de la forma más eficientemente posible. Nosotros no le podemos ganar a eso. Tratamos de emularlo o tratamos incluso de acercarnos, si acaso, en algunas cosas. Pero genuinamente, por eso es que estos patrones fractales también se pueden ver en este tipo de fenómenos. Pues en conclusión, y espero que les haya gustado esta presentación, para mí los fractales son una área fascinante de estudio. Revolucionó mucho el cómo se ve geométricamente el universo, y la belleza que tienen en la naturaleza es, vaya, es de ensueño. O sea, tienden a ser bastante estéticos por sí solos, ¿no? Obviamente su desarrollo en estos años ha sido mucho impulsado por la parte matemática y también por la parte de cálculos computacionales, y eventualmente pues se han encontrado aplicaciones interesantes sobre esta disciplina, ¿no? Nos brindan hasta cierto punto también una visión más profunda de la complejidad, y hasta cierto punto nos hacen apreciar más nuestro entorno. Y pues bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado, y me gustaría escuchar genuinamente si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Realmente tu presentación ha sido muy didáctica y muy bonita, sobre todo porque siempre hemos estado en contacto con esos patrones y los hemos visto independientemente de que sepamos si son o no fractales, porque llaman mucho la atención Sí, por su belleza, ¿no? Subjetivamente podemos decir que esa belleza se refiere a la geometría, esta que sigue el patrón al proceso de su formación, sí, y que no es magia, o sea, son simplemente matemáticas, que eso es sí. lo más fantástico y fabuloso que hay. Te felicito mucho por Gracias. todo lo que nos has dado hoy, y que todo lo que sabes, y sobre todo, sabe, el hecho de que seas biónico, creo que siempre se refleja mucho porque es observar a la naturaleza, y como todos decimos, la naturaleza ya lo hizo, y lo hizo eficiente, que esa es la palabra perfecta para todo lo que está Sí, descrito aquí. Por eso está repetido en diferentes sistemas, aunque no lo creamos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de muchos microorganismos o incluso de células pareciera inicialmente que es desordenado, y finalmente después, por ejemplo, sobre todo en las cancerosas que empiezan a hacer sus formaciones eh, de colonias pequeñas para posteriormente formar un tumor, prácticamente pudiese ser también como la formación inicial de pequeños fractales. O sea, está en todos lados, a nivel micro y a nivel macro, porque pues sí, en el universo también está muy, muy presente. Está muy padre tu presentación. Y en lo que nos llegan preguntas, déjame ver si ya hay alguien por aquí en nuestro Facebook que ya esté haciendo algún tipo de cuestionamiento. Sí, mira, ok. Chris Cat nos pregunta, ¿qué es un sistema caótico? Híjole, este, digamos que esto pertenece a la teoría del caos. En sí, yo no me especializo en esta parte de sistemas caóticos, pero vienen siendo, vamos a decir, los sistemas que no tienen como tal aparentemente un modelo predictivo, ¿no? O sea, no puedes definirlo, al menos no con las cosas matemáticas como terrenales, vamos a decirlo así. Entonces, eso vendría siendo un sistema caótico. O sea, es algo que no importa que tengas el cálculo matemático, o sea, eso, perdón, la potencia de análisis de cómputo, ajá, no, o sea, es independiente a ello, tiende a ser algo que, pues sí, o sea, no puedes definir con parámetros usuales, por así decirlo. No sé si de alguna manera respondí ahí la pregunta. Pues veamos si nos pone por aquí otro Ajá. comentario. La siguiente Ujú. pregunta que también tiene Chris Cat es, ¿a qué te refieres con una visión más profunda de la complejidad? Híjole, cuando, cuando uno observa, no cuando uno ve, o sea, una cosa es ver, cuando uno observa, te das cuenta de que, y lo decía también ahorita Mónica, lo que hay en un sistema tiende a repetirse en el otro. ¿Por qué? O sea,
Aparentemente es algo tan sencillo como que crezca una rama de un árbol, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, por qué el árbol y por qué el cerebro tienen el mismo patrón de crecimiento? E independientemente de que el árbol, por ejemplo, tenga otro tipo de función generadora, ¿no? Lo que decíamos, y otro tipo de crecimiento, ¿no? Pero ¿por qué las ramas? Y cuando empiezas a leer sobre los fractales es donde te das cuenta de que lo que tú consideras complejo es muy repetitivo. Y aunque aparentemente y de primera mano no sea intuitivo, es, es algo que puedes ir comprendiendo poco a poco. O sea, por eso te digo que te cambia la forma de ver el mundo, porque Sí, es interesante, o sea, no sé, o sea, el punto aquí es ese, de que de algo tan complejo hay cosas repetidas. justamente Entonces, perdón. creo que ahí podría aplicar lo que es una célula. Una célula es un ente totalmente complejo, pero que si ya te empiezas tú a analizarla puntualmente, realmente ves que todos sus procesos siempre trata de hacer el menor esfuerzo posible. Captar la mayor cantidad de energía sin utilizar tantos mecanismos para llevarlo a cabo. O sea, siempre el elemento más complejo va a utilizar las cosas más simples para ser eficiente, para que no haya gasto energético. En el caso de la formación de los fractales es algo muy similar, por eso está repetido en la naturaleza. ¿Para qué va a ser Más algo aún, o más, sea, o sea, la célula está contenida sí, dentro de un dentro de sistema otros fractal. sistemas de células? Entonces, si tú estiras la célula y te vas para afuera y vas a ver un órgano, pero ese órgano pertenece a algo y te sales afuera y dices, ah, mira, somos nosotros. Y así como la célula tiene sistema digestivo y respiratorio, etcétera, así nosotros tenemos lo mismo. Tenemos un estómago, tenemos unos pulmones, tenemos un cerebro. Entonces, te digo que hay muchas similitudes que uno pensaría de primera mano, pues no, o sea, son cosas diferentes. No, o sea, si observas, no si ves, o sea, si ves vas a decir, no, pues no, no tienen correlación. No, no, no. Si observas vas a ver que hay patrones que se repiten. Sí, Entonces, te digo, te ajá. cambia la forma de ver A cómo. cualquier nivel, como los niveles de organización propios de la materia, que son justo los que acabas de decirnos, y si nos vamos a la parte biológica, pues terminamos, en este caso el nivel, pues es el planeta Tierra, ¿no? El organismo más grande que conocemos vivo, tal cual nosotros conocemos la vida. Pero pues ya nuestro planeta como tal entra a otro, el sistema solar, en donde ahí se repiten también esos patrones y así nos vamos a nivel de galaxias, etcétera, en el universo, ¿no? Entonces, de algo simple se van generando todas estas distribuciones y pensamos que es que tan complejo, pero todo se piensa sencillo. Y vuelvo al punto, por aquí nos hacían un comentario de que, pues, es qué clase de brujería. No, no es brujería, son matemáticas, ¿no? Son matemáticas. Y eso es la cuestión también muy bonita, ahorita que nos explicabas justamente cómo partiendo de una unidad y terminamos haciendo fracciones. Y tú dices, ¿por qué es una fracción? Y ahora se vuelve muy diferente de mi base, que era más grande, y entonces, o sea, todo, pero pues para eso tenemos ya un lenguaje, ¿no? Que son las Sí, no, o sea, de matemáticas. hecho, les digo, es algo más de complejísimo. O sea, yo la verdad traté de aterrizarlo lo más coloquial posible, pero sí son cosas no tan triviales. Y aquí el detalle es eso, es que estamos tratando de comprender este tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza, que no ocurren una vez, sino ocurren en varios sistemas y en diferentes formas. Entonces, como seres humanos también tenemos un límite ahí, o sea, no vamos a poder conocer todo de la naturaleza. Tratamos de hacerlo, los científicos tratan de hacerlo, realmente ponen el alma y el espíritu en comprender todo ello, pero hay límites y debemos de comprender, ¿no? Es, bueno, digamos que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Explicar en dónde vive, cómo vive, por qué vive. Los límites, pues al menos se van haciendo en relación a la tecnología y los avances que tenemos en ello para poder explicar, ¿no? Sí. Antes pues eran solo nuestros ojos, ahora ya tenemos instrumentos que nos permiten ver a nivel nano qué está pasando en esas interacciones y tenemos super telescopios que ya nos permiten ver a regiones muy lejanas en el universo, ¿no? Entonces, pues el límite va en relación a nuestros avances tecnológicos. Mira, tenemos por acá un comentario de Freda que envía saludos y dice que es un super gusto.
Y nuevamente por aquí, Cris nos dice una más y ya. O sea, ella está fascinada con la charla. Porque dice, ¿cómo descubriste que estudiar topología te dibujaría semejante sonrisa en la cara? Se contagia. Y sí, como... Híjole. Ay, qué buena pregunta. Y gracias, Cris. Esa pregunta honestamente me gustó. Mira, yo tengo un problema. Y el problema es que yo no entiendo nada. Yo soy honestamente cabeza dura y creo que muchos de los profesores que me han visto lo han notado. El detalle aquí es que yo cuando me levanto en las mañanas, mucho, o sea, ¿por qué hoy me levanté cansado? Porque hoy me levanté descansado. Porque hoy hace sol. Porque hoy hace calor. Y esto no es nada más en mi día a día, o sea, yo salgo a la calle y no es broma, o sea, yo extiendo mi mano y toco las flores de lavanda que hay en el camino al centro de investigación y me huelo la mano. Y digo, o sea, no puedo creer que el aceite que compone estas cosas huela tan bien. Y escucho el cantar de las aves y digo, a ver, ¿por qué si yo camino una cuadra más no puedo escucharlas? Entonces, respondiendo a tu pregunta de entrada, lo de la topología, ni siquiera es mi área de investigación. O sea, esto no es mi trabajo de investigación, lo que yo estoy haciendo. Esto lo investigué hace un mes y medio, porque igual me extendió la invitación un doctor que me aprecia mucho y de verdad muchas gracias, Gon, si estás viendo esto. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una serie de pláticas, ¿te interesaría participar? Dije, bueno. Y sobre esas fechas hubo una situación en mis experimentos. Mi área de investigación son los materiales fototérmicos, es decir, absorben la luz del sol y la convierten en calor. Pero el cómo sintetizo yo el material, hay ahorita un proceso que yo ocupo que se llama rocío pirolítico, perdón, spray pirólisis en inglés. En esta forma de síntesis, tú rocías gotas sobre tu lámina en donde vas a depositar tu material. Esto se somete a estudios de diversa índole y entre ellos hay uno que, por así decirlo, te hace ver la imagen del material, que se llama microscopía electrónica de barrido. Es un microscopio. Pero cuando yo estaba con el técnico del microscopio, yo le dije, no, vámonos directo hasta el fondo. O sea, yo quiero ver las partículas más pequeñas porque me interesa la escala nano. Me dijo, bueno, ok, vamos a movernos hasta lo más abajo. Y de ahí dije, ok, entonces estamos ya en la escala de nanómetros. Pues se ven bien las esferas. Y me dice, no, estamos en escala microscópica. Y me quedé, ¿cómo? ¿Estamos en micrómetros? Sí. A ver, muévete 100 micrómetros hacia afuera. Porque estábamos en 10 micrómetros. Y al momento él de moverse hacia afuera, resulta que la imagen que estábamos viendo a 10 micrómetros era la misma que se estaba viendo a 100. Y fue donde dije, no, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no tiene sentido. Y dije, a ver, no, ¿sabes qué? Quiero que te hagas más para afuera, o sea, salte más, por así decirlo, ¿no? Obviamente no es salirse, pero es, vamos a decirlo, aumentar la escala menos. En lugar de que sean, por ejemplo, 25,000 aumentos, déjamelo a 5,000 y quiero ver cómo se ve. Y justamente conforme nos fuimos alejando, llegamos a un punto en donde dijimos, ya, esta imagen no es igual a las otras. ¿Por qué? Porque podíamos ver el borde de las gotas de solución que habían caído en la lámina y se había formado el contorno. Y dije, ah, caray, entonces, ¿por qué yo puedo ver la misma imagen a una escala muy grande de lo que es una escala muy pequeña? O sea, estamos hablando de que es una serie de órdenes de magnitud muy grandes. O sea, estamos hablando de que de micrómetros, o es más, casi de milímetros, pasamos hasta micrómetros, hasta 10 micrómetros, y era lo mismo en la imagen. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí, y en ese momento coincidió con lo que me había comentado el doctor Wong, lo que a mí me hizo decidirme y dije, a ver, voy a investigar sobre estas cosas, porque esto ya lo había escuchado en algún punto, pero nunca había leído de ello. Y si se acuerdan, durante la presentación, lo que les comenté es que se ocupa también precisamente en lo que son los sistemas materiales. Y precisamente si permiten, o más que permitir,
puedes estudiar este tipo de crecimientos a partir de esta herramienta matemática, ¿no? O de esta rama de estudio matemática. Entonces, es en parte el por qué ahorita investigué sobre esta parte topológica, si le puedes llamar así, y tiene mucho que ver con el tipo de estudio que me interesó en ese momento, que era el MEP, el microscopio electrónico de barrido. Y te digo, en general, pues es eso, o sea, tengo mucha curiosidad. El problema aquí es que no tengo tanta vida, entonces trato de responder la mayor cantidad de preguntas que tengo en el tiempo que me quede, ¿no? Ese es el Perdón, corazón de me un extendí, perdón. científico. Y Disculpen. así es como se va dando el proceso de investigación, porque tú estabas en una cuestión inicial, digámoslo así, pero surge en esto y es siempre la curiosidad y buscar y saber y explicar las cosas, ¿no? Y ya lo vas asociando y va incorporándose a tu saber. Y claro, de ahí van a salir las cosas, ¿no? Pero es lo que sucede todos los días en un laboratorio e incluso llamamos laboratorio también a la cuestión computacional, a las matemáticas, es también un laboratorio. El estar desarrollando todo lo que pasa ahí con los fractales no es la excepción. Mira, tenemos otro comentario. Freda nos dice, me encanta el entusiasmo, ese asombro por la vida. Gracias por dejarnos emocionarnos contigo. Y eso es algo también bien padre, ¿no? Cuando ves quién explica las cosas y sobre todo lo que nos has dicho, porque genera curiosidad, esa misma que a ti te nace todos los días y que ya la tienes en ti, la transmites. Y ojalá que muchas personas se pongan a leer más sobre fractales, que puedan seguir dejando comentarios aquí si lo van a ver posteriormente para que tú les puedas contestar, porque pues esto... Igual lo reviso, o sea, pues puedo hacerme un momento de 10, 15 minutos en el día. Entonces, pues ver los comentarios y igual, si no sé las cosas, pues las investigo y les contesto, o sea, creo que es lo de menos, ¿no? O sea, bueno, eso es desde mi punto de vista, ¿no? Yo siento que transmitir el conocimiento es muy importante. O Sí, sea, debe así es tener como un... podemos aprender, porque obviamente no lo sabemos todo, aunque seamos llamados como expertos en un tema, siempre va a haber cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Pero podemos investigar y después traer una respuesta. Y si no encontramos la respuesta, pues buscar a un experto mayor que Sí, nosotros. Eso es lo bonito en el proceso de investigación. Yo te agradezco de todo corazón porque pues esto que nos has brindado hoy no solamente es tu conocimiento, sino ese contagio de alegría por saber, que es lo que nosotros queremos que todo el mundo vea y sienta y quiera saber más, porque esa es la intención aquí. Y no sé si quieras dar algún otro, sí, pues, sí hay algo explicación, algo que que tú quiero quieras comentar. agregar, que se te haya pasado y que quieras compartirnos. Mm, a nivel personal, yo antes creía que el tener conocimientos sobre un campo académico en específico, ya eso era conocimiento. No. Ahora con la madurez que he adquirido, me doy cuenta de que lo que tú ves en la escuela es información. Ujú. Y en particular, muy en particular, son datos. Una conexión entre datos se vuelve información. Ujú. Y precisamente una información bien categorizada es lo que te brinda el conocimiento. Si tú no tienes buena formación en lo que estás haciendo, pues no vas a generar conocimiento. Solamente te vas a quedar hasta la etapa de información, porque no la tienes bien organizada y categorizada. Pero cuando empiezas a ver, esto que hay aquí me puede servir para esto que tengo acá de problema, y empiezas a hacer interconexiones en la información, es ahí donde llegas a esa parte de tener un generador de conocimiento. Y sí, si hay gente que no le agradan los fractales, totalmente comprensible. Hay gente que he visto que le encanta sobre el café y leen todo sobre el café y generan conocimiento sobre el café. Entonces, eso es a lo que yo voy. Lo que sea que nos guste, que nos apasione, que nos haga sentir felices. O sea, la vida es una. Hagamos lo que nos haga feliz. Disfrutemos realmente lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si te gusta incluso las notas de chismes, pero vas a ser buenísimo en eso, o sea, vas a investigar sobre, ¿cuáles son vamos a decirlo, las notas o las noticias más importantes del momento y necesito conectar, ¿no? Si te gusta la música,
todos los géneros, aunque no me guste tal género, no, escucha todo, y empieza a generar interconexiones. ¿Sabes qué? No, o sea, yo me quiero dedicar a mi familia, a mis hijos. Bueno, todo lo que puedas investigar sobre los niños, sobre la psicología, sobre la alimentación, o sea, todo eso. Todas las cosas que hacemos tienen aplicación en la investigación. O sea, todo lo que nosotros hacemos es investigación. Nada más que no nos damos cuenta. Ese es mi punto de decir esto. Nunca nos menospreciemos, sepamos que somos capaces de cosas tan asombrosas como especie humana. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar, esa ligera diferencia que nosotros podemos tener ese plus. Y pues ya, perdón. Ay, no, qué bonito mensaje. Sí. Y de hecho, Edith Salinas nos comenta aquí, me encantó tu charla. Y yo creo a los que se conectaron esta vez también nos ha dejado fascinados. Te digo, sobre todo la proyección que tú nos das y el hecho de incentivar, o al menos dejar esa semillita de buscar, de explicar, ¿no? O en sí, haz lo que quieras, pero disfruta. Exactamente, sí. Y todo es investigación, o sea, todo. Créeme que cuando yo llegué a Ciudad de México, y de forma breve, yo no sabía elegir aguacates en el mercado. ¿Cómo entonces ahora sé seleccionarlos? Porque investigué y porque aprendí de mis errores, ¿no? Entonces, todo es investigación, todo. Sí. Sí, pero pues ya. O bajo reglas, pero todo es investigar. Sí, así es. Pues te agradezco mucho, Adrián, y en nombre al contrario, de la X, también estamos muy agradecidos de tu presencia en esta sesión de charlas, que pues como cada jueves se van a estar llevando a cabo a las 6 de la tarde, en donde todavía tenemos más investigadores que nos van a hablar de temas muy diversos, así como esta vez, y para que vean todo lo que se hace, ¿no? Y que son mexicanitos y de alta calidad. Y pues pronto te llegará tu correo electrónico, la constancia de tu participación en esta charla. Gracias. Esperamos tenerte de vuelta para una siguiente sesión. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Mónica. Y también gracias a Prometea X. Nos estamos viendo. Hasta luego a toda la audiencia. Gracias por su apoyo. Gracias.